sea de edificación. Señor bendito Padre, ayúdanos, enséñanos mediante tu palabra, aún para mi vida, Señor amado Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta palabra que vamos a compartir, esta enseñanza. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Vamos a buscar, mis amados hermanos, el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 30. Jeremías, capítulo 30, verso 17. Jeremías, capítulo 30, verso 17. Donde dice la palabra del Señor en esta tarde, honrando al Padre, al Hijo y a su precioso Santo Espíritu. Y dice: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. Hasta ahí la palabra. Pueden tomar así, mis amados hermanos y hermanas. Amén. Este mensaje le puse como título: la enfermedad espiritual y la enfermedad física. En el libro de Jeremías dice la palabra, Jehová le dio esta palabra a Jeremías para su pueblo. Sabemos que en el tiempo de Jeremías el pueblo de Israel fue desechado, fue menospreciado por los países vecinos, por los pueblos vecinos. ¿Y por qué causa? Porque en ese entonces Jehová se apartó de Israel. Por eso Jehová, al ver todo lo que estaba aconteciendo en Israel, Jehová tuvo que dar esta palabra a Jeremías para el pueblo. Y repito, donde dice: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra desechada? Cuando usted utiliza algo, ya no le sirve, ya no le interesa, y lo deja a un lado que ya ni se acuerda. Amén. Pero aquí hay una palabra muy clave, que es la palabra, dice, que hará venir sanidad. La sanidad de Dios es un proceso, es un poderoso símbolo del poder restaurador de la divinidad santa. Representa a un Dios que sana no solo dolencias físicas ni enfermedades, sino primeramente las heridas emocionales. Vemos que cuando Jesús estaba con el pueblo hablándoles del Evangelio, siempre mostró compasión y empatía por las personas, ofreciendo consuelo y sanidad a quienes estaban emocionalmente lastimados. Por eso Jesús dice a los cansados y agobiados a encontrar descanso en Él. Recordemos que cuando Jesús estaba con el pueblo predicando la palabra, predicando el Evangelio, Jesús trataba con amor, con compasión aquellos pueblos, aquellos que lo seguían. Amén. Jesús no menospreciaba a sus seguidores. Jesús no menospreciaba al pueblo que iba hasta la orilla del mar a escuchar palabra de Dios. Jesús, ¿qué hacía? Incluso hasta los acobijaba, hasta les daba almuerzo, le daba su pescado, su pan, se preocupaba. Amén. Vamos a meditar qué es la compasión. La compasión es mucho más que un simple sentimiento de lástima. Es una profunda preocupación por el sufrimiento ajeno. ¿Qué es la empatía? La empatía es, en la Biblia, se manifiesta como la capacidad de ponerse en el lugar de otros, entender sus sentimientos o emociones. ¿Qué es el consuelo que muchas veces Jesús ha sabido dar? El consuelo
proporciona alivio, fortaleza y esperanza en medio de la adversidad, guiando hacia la paz y a la victoria sobre el sufrimiento. Las emociones son reacciones, tantas mentales como corporales, que se surgen ante estímulos internos y externos. Se puede manifestar de forma positiva como la alegría, o negativa como la tristeza y miedo. Aquí la palabra nos enseña de que Dios primeramente empieza a tratar con el hombre y la mujer interiormente. Cuando el hombre y la mujer vienen a los pies de Cristo, hermanos, Dios primero, en el instante no cambia lo superficial, cambia lo interno. ¿Y por qué lo digo? Hermanos, cuando empezaron a predicar aquí, yo escuché algunas palabras que dicen que se refirieron a la enfermedad. Se refirieron, vienen cansados, vienen enfermos. Yo pienso que hay que ser muy sabio para utilizar esas palabras. Antes de hablar, Dios nos abre la mente para meditar, para poder entender si esa palabra que va a salir de tu boca va a afectar a tu prójimo, a tu hermano o a tu hermana. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se soltó esa palabra, yo en mi mente, yo dije y comencé a meditar y a hablar con Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? En su misericordia y su bondad, Dios primero me hizo ver, me hizo recordar que cuando yo vine a los pies de Cristo, Él primero trabajó en mi interno. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo en ese entonces, antes de conocer a Cristo, yo fui lastimado emocionalmente. Por eso dice la palabra desechada en el libro, en el capítulo de Jeremías que les he compartido. Te llamaron desechada. Esa palabra desechar en el interior afecta mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces la palabra desechada también va conectada con la palabra desprecio. ¿Ven? Va conectado con la palabra como que te hace de menos. Y me hizo recordar Dios, porque fue el Señor, porque yo le estaba meditando, en ese momento escuché esas palabras, y Dios me hizo ver y me habló, me dijo, yo primero sané tu corazón. O sea, Dios primero trata con el corazón del hombre, porque muchas veces los sentimientos están afectados por la vida que pude haber llevado antes de conocer a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, Dios sana primero el corazón. Y de ahí vino mi conversión completa, porque me hizo ver también eso. El día que yo sentí a Cristo, yo me acuerdo que lloré como un niño. Después de haber llorado como un niño, vino un gozo a mí. ¿Y por qué viene el gozo? Después del dolor. Porque hay una alegría que da Dios. Un consuelo. El gozo también viene por el consuelo, ¿sí saben? El consuelo que da Dios se vuelve un gozo. Porque tú al estar consolado, después de haber estado triste, te da alegría, te da gozo, te da paz. Entonces Dios me hizo ver de que primero me trabajó en mi área emocional. Y de ahí se fue a mi conversión externa. Por eso estoy diciendo aquí que las emociones son reacciones tanto mentales como corporales, interior y exterior, que surgen en estímulo. Estimular es una situación o lo que te esté pasando en ese momento te estimula a pensar, a sentirte mal o a sentirte bien. Tiene dos sentidos, positivo y negativo. ¿Amén? Dice, estímulos internos o externos se pueden manifestar, ahí fue lo que le dije, de forma positiva como la alegría o negativa como la tristeza
o miedo. El miedo también es una emoción. Entonces Dios me hizo ver que muchas veces cuando predicamos, muchas veces cuando soltamos una palabra, no la estamos procesando, sino la soltamos por soltar. Dios nos ha dado el entendimiento, y ese entendimiento lo usamos cuando estamos predicando la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Cuando estamos hablándole al pueblo, toda palabra que sale de nuestra boca tiene que primero ser cernida, para que pueda, hermano, esa palabra llegar al pueblo con amor, con afecto. No llegar al pueblo con dureza, con chicotazo, con machetazo. No va a funcionar. Porque dice la palabra que Dios, Jesús, estuvo con los pobres, con los afligidos, con los enfermos. ¿Y acaso Jesús le dio duro a ellos? Jesús le dio duro a los fariseos, porque eran malos, porque se aprovechaban de las circunstancias del pueblo, porque no sabían, valorar y cuidar al pueblo. Pero Jesús, cuando estaba con toda esa gente, Jesús hasta le dio de comer. Amén. Dios trabaja primeramente por las heridas emocionales. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ¿de qué te sirve de que estés bien chévere por fuera si por dentro estás quiñado? Por dentro estás partido. Como se dice un dicho en mi tierra, por fuera flores y por dentro temblores. No estás estable por dentro. ¿Por qué? Porque Dios no pudo trabajar en tu interior. Y no es porque no quiso, sino porque muchas veces uno mismo cierra su corazón. Y es ahí cuando Dios no puede hacer su obra perfecta. Ese día que se soltó esa palabra, yo sí dije, hay que estudiar esa parte, esa palabra, hay que estudiarla bien. Porque no es porque vas a decir, vienen cansados, vienen enfermos, y ya vamos a hablar de eso, porque vamos a notar la enfermedad espiritual y la enfermedad física. Pero no puedes soltar esas palabras sin primero haberlas meditado, sin primero haberlas estudiado. ¿Tú crees que porque dice vienes cansado y estás dándole al pueblo duro con esa palabra, ya ganaste el cielo, te salieron alas para el ángel? Si hay un texto bíblico que te lo voy a compartir más adelante, que Jesús también estuvo cansado. ¿Amén? Porque Jesús era el mismo Dios, 100% Dios y 100% hombre. Alábale porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. En Jeremías 17:30, eso lo pueden leer en casa, nos enseña que la palabra de Dios fue de sanar y restaurar a su pueblo después de haberse sentido rechazados, abandonados. Vemos que en este versículo resalta más la palabra sanaré tus heridas. Afirma la capacidad y la voluntad de Dios de traer sanidad emocional y espiritual y física, y así restaurando a un estado de plenitud, o sea, un estado perfecto. Cuando Dios te restaura interiormente y superficialmente, estás en una plenitud perfecta, estás perfecto para Dios, porque Dios ya te sanó las heridas interior, ya hizo su trabajo exterior. Entonces tú para Dios ya estás bien, ya hizo su obra en ti y en mí. Ahora veamos
Mateo 11:28, por favor, busquemos Mateo 11:28. Mateo 11:28 y 30. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otra versión bíblica, el 28 dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Este versículo no solo se refiere al cansancio físico, sino también al agotamiento emocional y espiritual causado por las cargas emocionales de la vida. Jesús en este versículo no se refiere que tú has venido cargando 10 quintales de arroz y que vengas que te vas a ir y te vas a descansar. No. Jesús se refiere que muchas veces nosotros los cristianos o el inconverso, cuando se convierte a Cristo, está pasando momentos duros, está pasando situaciones difíciles y uno emocionalmente se agota, aunque digas que no. Te cansas. A veces tú dices: estoy cansado de esta situación. Y esta situación muchas veces es lo que puede estar pasando uno. Pero no dices: estoy cansado de levantar 500 sacos de arroz, sino estoy cansado de esta situación. A esto se refiere Jesús. Por eso dice Jesús: mi yugo es ligero. Ese versículo del 30 se refiere a que lo que está diciendo en el 28 no va a lo físico, sino va a lo espiritual. Porque recordemos que cuando los apóstoles escribieron la palabra, ya Jesús no estaba con ellos, estaba en el cielo. ¿Amén? Por eso aquí dice, en otra versión, luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas. Se refiere a lo emocional. Y yo le daré descanso. Cuando nosotros venimos, hermanos, nosotros venimos aquí a la iglesia cargados de tensiones, de preocupaciones, de necesidades. ¿Venimos cargados o no? Y cuando nos vamos de la iglesia, después de haber llorado, moco y baba, haber estado con Cristo, conversando aquí en la casa de Dios con Él, desahogándose, ¿cómo salimos? Ya no salimos igual. Salimos ligeros, como se dice, con un yugo más suave. ¿Por qué? Porque Jesús coge tu carga espiritual y Él se la lleva. Esta palabra es espíritu, no es de la carne o secular, no, es espíritu. Esta palabra, el 100% es espíritu, solo que tú coges, como hacía Jesús, cogía parábolas secular para poder meter esta palabra. Esa es la diferencia. La palabra es espíritu, pero Dios nos ha enseñado que tenemos que coger lo secular para poder hacer entender esta palabra al que está aquí al frente. ¿Amén? Veamos Juan capítulo 4 y verso 6. Juan capítulo 4 y verso 6. Aquí viene lo que hace poco les dije, con la ayuda de Dios. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, acabamos lo físico, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice el 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Este verso nos explica que Jesús, después de un viaje, se sentó a descansar debido al cansancio físico. Vemos en este verso la humanidad de Jesús
mostrando que a pesar de ser el Hijo de Dios, también experimentaba necesidades físicas como el cansancio y la sed. Muchas veces cuando nosotros estamos corriendo, haciendo un ejercicio, nos cansamos corporalmente. Pero ¿qué nos ayuda al cansancio cuando después de haber corrido? ¿Un plato de comida o el agua? O el agua. El vaso con agua ayuda a hidratar al hombre que se ha deshidratado por correr. Ayuda a reponer esas fuerzas corporales. Y eso está comprobado científicamente. El hombre puede vivir con agua sin necesidad de comer. Está comprobado. Entonces, ¿cómo tú le puedes decir al hermano, vienen cansado? Gloria a Dios que no tenemos que dormirnos, está bien. Pero no puedes dar duro al hermano, decir, estás que vienes cansado, si tú no sabes qué es lo que puede estar haciendo ese hermano. Muchas veces cuando uno tiene un trabajo fuerte, viene cansado. Y yo hago esta acotación. Si viene un cristiano, un hombre nuevo que ha aceptado a Cristo, y escucha que hablas y se dice tanto que vienes cansado, que vienen enfermos, y ese hermano, sin que usted lo sepa, tiene una enfermedad sin que él lo haya dicho. Yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que ese hermano se va a sentir bien? ¿Usted cree que ese hermano se va a quedar? Ese hermano se va. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados para enseñar, para edificar. Gloria a Dios que viene la exhortación, pero no siempre viene la exhortación. La exhortación viene conforme Dios lo da al que está predicando. Pero hay una diferencia que algunos no hacen cuando exhortan. No viene el consuelo. Exhortan y ya quedó ahí. Pero no viene el consuelo. ¿Cuál es el consuelo? Hermanos, mire, esforcémonos. Hermanos, acordémonos que Cristo nos ama. Pero Dios busca que empecemos a avanzar, empecemos a crecer espiritualmente. Eso es parte del consuelo que Dios da. Pero no se trata de que porque vas a seguir exhortando, y no hay muchas veces palabra de Dios. Y yo muchas veces he escuchado las prédicas. Y yo a todos yo no le digo amén. Yo a todos no aplaudo. Porque hay partes que no están bien desmenuzadas. Hay partes que no están bien dichas. Y se dice, pero me dijeron así, que dicen así, que cuando no alabas, no aplaudes, está seco. No es eso. Uno tiene que tener entendimiento, inteligencia espiritual, recibir, procesar. Y si tú ves que está correcto, gloria a Dios. Pero si no está correcto, no a todos le vas a decir gloria a Dios, amén, ¿verdad? Hermano, hermana, seamos consecuentes, elocuentes. Y ya le voy a decir qué significa eso. Seamos estas palabras, ¿por qué? Porque no siempre vas a estar predicando, exhortando y no haces enseñanza. Te paras aquí, es para dar enseñanza, es para dar un nuevo mensaje a tu hermano, tu hermana, a que ellos también aprendan lo que Dios te enseñó mediante tu mensaje. Eso se trata, hermano y hermana. No se trata de que está dando azote a toda la iglesia. Gloria a Dios, como repito, cuando viene la exhortación. Gloria a Dios. Pero si esa es tu exhortación, viene de Dios, también viene amarrada con el consuelo. Amén. Veamos Salmos, por favor. Salmos 147:3. Salmos 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Repito, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quebrantados de corazón se refiere a las personas
que están sufriendo profundamente con heridas emocionales. Se nombra a Dios vendando las heridas, enseñando cómo Dios da el consuelo, el cuidado y restauración. Este verso nos enseña y demuestra que lo que primero Dios hace y resalta es que se preocupa por el bienestar emocional de sus hijos, dispuesto a sanar heridas del corazón. Es ahí cuando entra el papel importante del Espíritu Santo. Y es obra en la vida del cristiano para transformar y sanar sus corazones y mentes, produciendo cualidades de amor, gozo, paz y paciencia. Cuando uno recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace la función de sanar todo lo que tenemos quebrantado dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida. Esa es la obra principal que hace el Espíritu Santo. De ahí, cuando uno se convierte, le entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo transforma por dentro, restaura todo, venda las heridas. No se refiere a las heridas que te cortan, no, se refiere a las heridas emocionales. Ejemplo, cuando yo antes de venir a Cristo, yo tenía maltrato psicológico por parte de mi familia, por la vida que yo llevaba. ¿Y usted cree que antes de conocer a Cristo, esas heridas emocionales no me afectaban? Sí me afectaba. ¿Sabe cuándo me afectaba más? También cuando yo me emborrachaba, por decirlo así. Yo estaba emborrachándome, me acordaba de todos los maltratos emocional, físicamente, y yo quería cortarme las venas. Porque era un desahogo para salir de esa tristeza. ¿Qué hubiera pasado si me cortaba la vena? Me moría en el infierno. Pero ¿qué hizo Dios? Cuando le entregué mi vida a Cristo, vino el Espíritu Santo y sanó todo eso. Se llevó el resentimiento que tenía con mi padre. Ese resentimiento que cuando mi papá me iba a buscar a mi casa, yo me escondía, yo me negaba, yo no quería verlo, mi padre biológico. Yo no quería verlo, hermanos. Yo me escondía. Él me iba a veces a pedir ayuda porque yo tenía un buen trabajo. Yo no quería ni ayudarlo, porque tenía mucho resentimiento en mi corazón, por muchas cosas que pasaron en mi vida, con mi madre. Entonces, cuando vino Cristo a mi vida, cuando el Espíritu Santo me sanó y restauró todo por dentro, toda esa área emocional, espiritual, oye, yo me recuerdo que me recibo una llamada y me dice, oye, ha venido tu papá, que quiere hablar contigo. Yo digo, ¿pero de qué? Le digo, no ha venido, que hablar contigo. Y yo sentí algo especial en mi corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Sentí algo especial, algo hermoso. Era el perdón que Dios te sabe dar cuando no sabes perdonar. Y yo sentí eso. Le digo, ya pásamelo, le digo. Cuando yo hablo con mi papá, y yo le digo, porque allá decir viejo o vieja a la papá y mamá no es malo, es de cariño por decir mamita, viejita, así hablamos siempre. Entonces yo le digo, ya viejo, dime, ¿qué pasó? Y me dice, ¿cómo estás, hijo? Y a mí me pasa bien que yo estaba ya en los caminos del Señor. Digo, bien, le digo, ¿cómo estás tú? Le digo. Y me dice, aquí, viejo, aquí, bien. Ah, ya. Ah, ya está bien, digo, papi, no te preocupes, le digo. Y yo le dije, Padre, le digo, escúchame unas palabras. Por eso digo que el Espíritu Santo obra cuando tú le aceptas a Cristo. Yo le dije, Padre, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón, le dije. Perdóname si muchas veces yo no quería aceptarte o me escondía. Perdóname si yo no fui buen hijo, le dije, Padre. ¿Y sabes qué me dijo mi papá? No, hijo, me dijo. El que tiene que pedir perdón soy yo porque yo te abandoné. Mira lo que hace la función del Espíritu Santo. Comienza, mi papá no estaba en los caminos de Dios, pero él también estaba sanando el corazón de mi padre para ese perdón sea genuino. Entonces mi papá me dijo, no, hijo, tranquilo, yo sé que tengo que pedir perdón porque yo te abandoné.
Me dio a entender que por eso fue lo que te pasó en mi vida anterior. No, tranquilo, mami, le dije, tranquilo, no te preocupes, le dije. Ya yo te voy a estar ayudando cuando yo pueda. Le digo, papi, ya, hijo, ya. Pero mi mamá me contó que cuando él terminó de hablar conmigo, él se puso a llorar como un niño. Por eso digo, y por eso te enseña hoy Dios, que Él primero trabaja en el interior. Contigo, como una mujer, un hombre cristiano, incluso con las personas que tienes que perdonar o pedir perdón. A ellos fui libre en esa área. Porque Dios tenía que sanar esa área de mí. Ahora mi padre, gracias a Dios y para la gloria de Dios, hermano y hermana, está buscando de Dios. Está yendo a una iglesia cristiana, evangélica, y él era de San Martincito de Porres, un santito que sí me tenía esa figura. Como se me pusieron el nombre es Martín, por ese santito. Imagínense. Pero ahora mi padre está buscando a Cristo. Mira lo que hace Dios. ¿Ven? Esta es la diferencia, mi amado hermano y hermana. ¿Ven? Veamos Isaías. Isaías 61:1. En Isaías 61:1 habla sobre el nacimiento del Mesías Jesucristo para llevar buenas nuevas, para sanar corazones quebrantados, proclamar libertad a los cautivos y anunciar el tiempo de la gracia de Dios. Quien es capacitado por el Espíritu Santo para cumplir el ministerio. Sabemos que cuando el Espíritu Santo vino ya a Cristo, cuando él estaba bautizándose, vino el Espíritu Santo sobre él. ¿Para qué? Para que Jesús, sabiendo que él es el mismo Dios, pero es un ejemplo que tenemos que tener siempre el Espíritu Santo para culminar el ministerio que Jesús tenía aquí en la tierra. Y eso nos compete a nosotros también. ¿Amén? Vamos a buscar Reyes, Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 21. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: dice Jehová. Y le dijo: Jehová dice, Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Cuenta la historia que Ezequías fue un rey justo antes de cometer el error de enseñar las riquezas a otro pueblo, las riquezas que tenía. Dice, cuenta la historia que Ezequías fue un rey justo del reino de Judá, conocido por sus formas religiosas y su confianza a Dios, especialmente en la amenaza de Asiria. Sabemos que el pueblo en ese entonces, Israel, estaba bajo amenaza de ese país, Asiria, que quería destruirlo. ¿Amén? Pero el rey Ezequías, enfermo de gravedad, llegando a estar al borde de la muerte, de una úlcera maligna, cuenta la palabra que Ezequías oró. Ezequías oró, lloró, gimió, porque le vino tristeza, porque sabía que se iba a morir, porque sabía que le había caído una enfermedad maligna, una enfermedad de muerte. Es una prueba viva de que los hombres de Dios también se enferman. Aquí ninguno puede decir que nadie nos va a enfermar. Gloria a Dios por lo que tenemos fe, gloria a Dios por eso. Pero tarde que temprano el hombre se puede enfermar de una u otra manera. Muchas veces viene la enfermedad por un desorden que no llevamos, por un desorden que llevamos en nuestra vida secular, tanto digamos de la alimentación hasta otras cosas más. Y es ahí donde el hombre o la mujer cristiana se puede enfermar. Ezequías se enfermó de una úlcera maligna y le cayó esa enfermedad.
Esto prueba que nadie de nosotros está libre de que no nos podamos enfermar. Gracias a Dios que muchos hay que aún no se enferman y que Dios los guarde, pero no podemos, como se dice, ese dicho, escupir al cielo. ¿Amén? Por eso no puedes pararte acá y decir, sí, vienes enfermo. No sabes, hermano, hermana, si el hermano que está enfermo se puede incomodar o se puede sentir mal. ¿Sabe qué es lo que Dios manda? Que oremos por los enfermos, no que le demos duro a los enfermos. Eso demanda Dios de su iglesia. Eso demanda de nosotros, hermanos. Orar por los enfermos. ¿Jesús acaso al enfermo le daba duro? ¿Jesús qué hacía? Oraba por ellos. Oraba y se sanaba. Los discípulos también, que los discípulos le reprendían, le daban duro. No. Ellos qué hacían? Oraban por los enfermos para que sean sanos. Para ver si Dios los sana conforme a la voluntad de Dios. Bendito es el Señor. Veamos 2 de Reyes 23. Ahí estamos hablando del tema. 2 de Reyes 23. Ahí está lo que hizo Ezequías para Jehová. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. ¿Y qué dice? Y lloró Ezequías con gran lloro. Oiga, acá no hay un te ruego, hay dos te ruego. Imagínense la intensidad en que Ezequías lloró, intensidad que clamó a Dios. Pero Ezequías le hizo acuerdo. Sabemos que Dios se acuerda de todo. Él se acuerda de todo lo que hacemos y hemos hecho. Pero a Dios le agrada que nosotros nos postremos y le digamos, Señor, acuérdate que te fuimos fiel como lo hizo Ezequías. No es que estás diciéndole a Dios, te has olvidado, no. Estás resaltando lo que tú hacías para Dios antes de caer enfermo. Eso es lo que hizo Ezequías. Y empezó a llorar con gran lloro y llanto. Muchas veces, hermanos, hombres y mujeres de Dios que se enferman y dicen, yo voy a ser sano. Creo en Dios, gloria a Dios por eso, porque hay fe. Pero Dios no siempre sana a todos. Yo te pregunto, hay un texto bíblico que dice que Jesús sanó a todos. Sanó a los enfermos, no dice sanó a todos. Hermanos, la palabra está siendo exacta. Jesús no sanó a todos, y no porque Él no quería sanarlos, sino porque era la voluntad de Él, del mismo Dios, sanar a Él y no sanar a Él. Por eso la palabra dice, Jesús sanó a los enfermos, no dice sanó a todos los enfermos. Bendito es el Señor. Y muchas veces Dios nos sana, pero Dios hace algo especial. Toma el control de la enfermedad. Dios no abandona al enfermo. Dios no lo sana, pero toma el control de la enfermedad. Ya vamos a ver más adelante por qué y por qué hace eso. Veamos en Isaías 38:21. Isaías 38:21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y póngala en la llaga y él sanará. Este verso nos enseña, no solo describe un tratamiento médico, sino que también ilustra la combinación de fe y acción práctica en la búsqueda de la sanidad. Por eso que muchas veces
Dios tiene que usar la medicina, pone la medicina. Yo recuerdo un testimonio de una mujer, una hermana que tenía cáncer. Le dio cáncer, se enfermó. El cáncer de ella era maligno, me acuerdo. Ella oró a Dios. Ella pidió a Dios ayuda, sanidad. Pero ¿qué tuvo que hacerle ver Dios? Que tenía que ir al hospital, que tenía que ir a buscar al médico. Ella fue, le dijeron: tienes cáncer, cáncer maligno, ha crecido tu tumor. Pero es ahí donde Dios se glorifica. ¿Dónde se glorificó? Al menos el caso de ella. Es ahí que Dios sana a esa hermana. ¿Con qué finalidad? ¿Qué enseñanza Dios dio ahí? Que no solamente con decir, y gloria a Dios por eso, con decir yo creo en Dios, Dios me va a sanar. ¿Qué espera? Que Dios baje como doctor y te cure. ¿Para qué están los médicos? ¿Para qué están los hospitales? ¿Por qué Dios dio la ciencia? Muchas veces uno dice: no, ya, yo estoy bien, yo estoy sano, no pasa nada conmigo. Oye, hermano y hermana, nadie está libre. Nadie está libre. No sabemos si nos podemos enfermar mañana o pasado. Dios nos guarde. Pero hermano y hermana, nunca hay que estar diciendo esas palabras porque se pueden ver como jactancia. Se puede ver como jactancia, hermano y hermana. ¿Y qué dice la palabra? Que a Dios no le agradan los jactanciosos. Predicas de humildad y al decir esas palabras estás que te jactas, estás que te contradices. Hay que saber pensar lo que vamos a hablar y decir. Mi hermana se sanó, Dios la sanó. Le sacaron análisis, examen de no tenía nada. El tumor le desapareció. Contenta, se sanó, pero quedó una enseñanza que también hay que buscar los médicos, porque, escuchen, ella tuvieron que hacerle prueba para ver lo que tenía, le dijeron que tenía cáncer. Después que Dios hace la obra, ella pasa a hacerse otra prueba de nuevo y le dijeron que ya no tenía nada. Dios está enseñando ahí que los médicos no están de adorno, que los hospitales no están de adorno, están para ayudarnos. Y hasta por medio de ellos Dios se glorifica. Lo hizo con la hermana, se glorificó sanándole de cáncer. Este doctor no lo creía. Una enseñanza más para ese doctor, que para Dios nada es imposible. Amén, alábale porque Cristo vive. ¿Eh? Dios es bueno, hermano y hermana. Dios es bueno. Dios nos ama, pero escúcheme, hermano, y hay un texto bíblico que respalda donde tenemos que pedir en oración inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros como predicadores no nos tenemos que quedar solamente en un límite. Tenemos que sobrepasar ese límite. Si muchos son limitados, pero en esa limitación tú tienes que dar una enseñanza al pueblo. Tú tienes que enseñar la palabra de Dios, lo que Dios te da, así sea de poquito, tú lo enseñas. Pero no siempre, y eso gracias a Dios que Él me hizo ver y aprender. Cuando yo predicaba, yo exhortaba mucho. Pero sí venía el consuelo. Pero Dios me hizo entender de que no todo es exhortación, porque la iglesia no está en pecado. Los poquitos que estamos acá somos los que nos esforzamos para avanzar. Somos los que nos esforzamos en reconocer nuestra falla y Dios es el que nos ayuda a pelear esa parte. La iglesia no está en distinción. La iglesia no está en división. ¿Qué es división? Es cuando una persona se encarga de, por llevarlo así, meter cuento, hablar mal o hablar de más para que la iglesia se divida. Si sueltas esa palabra, tienes que soltarla y al mismo tiempo explicarla. Pero tienes que resaltar algo. Si usted ve, hermano y hermana, que se para aquí y dice la palabra división, hermano, explícala,
Pero tienes que decir que gracias a Dios, como lo hace el pastor muchas veces, cuando dice una palabra y lo dice, yo no lo digo por esta iglesia, lo digo por otra. ¿Por qué? Porque nosotros nos conocemos aquí. Entonces no vas a decir que hay división cuando aquí no lo hay. Si no estuviéramos todos aquí. Hermanos, seamos sabios a predicar. Utilicemos la mente para cernir lo que vamos a decir, porque podemos decir algo y nos puede ver que hacer ver como que estamos equivocados. Y es verdad, muchos nos equivocamos. Lo bueno es cuando el hombre y la mujer se equivocan, pero lo corrigen. Hay algunos que no lo corrigen, sino que sueltan y sueltan y sueltan y sueltan y sueltan. ¿Y dónde está lo que está sirviendo? ¿Dónde está? Está soltando, pero no está sirviendo. No estás enseñando. En la calle podremos predicar duro, exhortar, dar duro al impío. Gloria a Dios por eso. Pero no toda una vida vamos a estar exhortando aquí a la iglesia. Más solamente si es de Dios, se haga. Pero yo de verdad, hermano y hermana, la iglesia de Aleluya Cristo te ama. Con sus fallas, con sus faltas, con sus debilidades, no es el pecado. Y tampoco voy a estar predicando por lo que veo. Porque al predicar por lo que veo, estás predicando carnalmente. Predicar por el Espíritu es muy diferente. Predicar espiritualmente es muy diferente a estar predicando solamente por lo que ves. O sea que si ves a la hermanita que viene ahí media tembleque, vas a predicar porque está tembleque. Eso quiere decir predicar por lo que veo. No, hermanos. No. El que se para acá tiene que predicar bajo la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te muestra. El Espíritu Santo es el que te revela la palabra. Esa es la función del cristiano, del predicador, del evangelista, que se para aquí a predicar la palabra de Dios. No todo el tiempo vamos a estar azotando. Y yo no tengo nada en contra de nadie, porque yo los amo a todos mis hermanos. Los amo en el amor de Cristo, pero cuando hay que hablar, hay que hablar. Y cuando hay que callar, hay que callar. ¿Amén? Alábale porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Ya terminamos, ¿no? En la Biblia, aquí hay ejemplos, hermanos. En la Biblia también hay hombres de Dios que se enfermaron y murieron. Tenemos a Eliseo, que está en Segunda de Reyes 13:14. Tenemos a Lázaro, que está en Juan 11:1. Tenemos a Elí, que está en Juan 4:15. Tenemos a Pablo, que está en Gálatas 4:3. Pablo predicó el evangelio a los Gálatas a pesar de una enfermedad física que experimentaba en ese momento. Y a pesar de su condición, los Gálatas nunca le rechazaron ni despreciaron, sino que lo recibieron con gran aprecio, tratándolo como a un ángel. Se puede interpretar como una muestra de la humanidad de Pablo y de cómo Dios puede usar incluso en circunstancias más difíciles para llevar a cabo su obra. Pablo era un hombre que estaba enfermo, tenía una enfermedad, pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Pero Dios tomaba el control de esa enfermedad. Y Dios, así enfermo, lo usaba a Pablo grandemente. Sabemos que él fue uno de los mayores apóstoles que hizo más cosas que los demás apóstoles. Gloria a Dios por lo que hicieron los demás apóstoles. Pero Pablo en la Biblia resalta más. Por eso dice que Pablo fue usado en circunstancias difíciles. Pero a Pablo no lo menospreciaron porque estaba enfermo. No lo desecharon porque estaba enfermo. No lo azotaron porque estaba enfermo. ¿Qué dice?
sino que lo amaron más. El amor, hermano, se demuestra con palabras y con hechos. Palabras amorosas, no palabras duras. A eso se habla cuando tiene que hablar. Pero si el hermano está enfermo o si viene cansado, ayer, por ejemplo, que estoy cansado. Por ejemplo, el día de ayer, vengo porque había salido a hacer una diligencia con el pastor, pero vengo y veo que unos estaban durmiendo en la oración. Pero yo digo, pero te pones aquí al altar y te fijas del otro que está que se duerme. Como se dice criollamente, ¿con qué cara te puedes parar aquí al altar y decir, no se duerman o no vengan cansados? Y también muchas veces cuando uno se duerme porque viene cansado o otra cosa, que solo Dios y Él lo saben. Hay que ser, como repito, hermanos, consecuentes con lo que decimos, porque nos podemos atar con nuestras propias palabras, contradecirnos nosotros mismos. Repito, a Pablo no lo menospreciaron, no lo desecharon, no lo despreciaron, sino que lo recibieron con amor. Esa es la función de nosotros. Si sabemos que en la iglesia unos tienen enfermedad, otros son sanos, gloria a Dios por los que son sanos. Pero si tú ves que hay enfermos y vas a soltar una palabra castigando, azotando al enfermo, tienes que pensarlo. Tienes que meditarlo. Ponle un caso que tanto que le das duro al enfermo, ¡pah!, te cae una enfermedad. Que Dios te guarde, Dios nos guarde. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que sembramos, cosechamos. Aquí ninguno de nosotros somos Superman. El único, Jesucristo. Nosotros somos de carne y hueso. Oye, hermano y hermana, cuando se habla de aquellas cosas, de enfermedades, yo digo, muchos no se acuerdan cuando les da la gripe, les da la fiebre. ¿Qué es eso? ¿Qué cosquillita? Es una enfermedad. ¿O me equivoco? Muchos hablan también que les duelen los riñones, o tienen infección urinaria, o tienen infección intestinal, o tienen asiática, o tienen otras enfermedades. ¿Qué es eso? Es una enfermedad. ¿Y a dónde recurres? Al doctor y a Cristo, porque van las dos cosas juntas. Recurres a Cristo y al doctor. Yo me acuerdo cuando mi pastor estaba encerrado, quiso encerrarse hace 21 días, y él estaba delicado del estómago, por eso me acuerdo que él se encerró. Y todos estábamos orando por él. Todos estábamos llorando porque clamamos a pastor. Pero una voz me habló y me dijo, dile que vaya a hacerse ver algo. Pregunto, ¿Dios no puede trabajar de la mano con los médicos? Hermanos, no hay que ser ni decir palabras que nos hagan quedar como jactanciosos. Acá no es nada contra nadie, pero sí hay momentos en que a veces se les pasa la mano, y se los digo en el amor de Cristo. Hay momentos en que cuando están aquí predicando se les pasa la mano. Tenemos que ser muy prudentes espiritualmente, para que no seamos, por decirlo así, una piedra de tropiezo para el hermano y la hermana enfermita. ¿Amén? Hermano, Dios nos ha guardado. Gracias a Dios que todos nos conocemos acá, pero si Dios empieza a traer pueblo, vienen enfermos y se paran acá y se comienzan a desatar, como siempre lo hacen, dándole a los enfermos, a los cansados, etc. ¿Qué queremos? Que crezcamos
con más hermanos o nos quedamos igualitos? Hermanos, muchas veces por lo que sale de nuestra boca podemos hacer sentir mal al hermano, al enfermo. Yo uso ejemplo, aquí solamente dan duro a los enfermos. No, yo me voy a otra iglesia. ¿Y quién queda responsable? El que se paró aquí. Y también muchas veces la cabeza. ¿Por qué? Porque gracias a Dios nuestro pastor se guarda, pero nosotros vamos a hacer quedar mal a él. Nosotros, hasta yo me meto. Pregunta, uy, ¿quién es el pastor de este varón? Que está predicando así y no debe ser así. Recuerden que el pastor es nuestro padre espiritual. Él es el que nos enseña. Él nos alimenta la palabra de Dios. Pero por nuestra imprudencia podemos hacerlo quedar mal. Hermanos, nos paramos aquí. Seamos sabios, seamos prudentes, seamos coherentes. ¿Ven? Veamos Primera de Pedro. Con esto terminamos. Veamos Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Esto lo pueden ver también en Isaías 53:5. En estos versos no se trata de la sanidad física, sino de la liberación del pecado y sus consecuencias, como la separación de Dios y la muerte espiritual. Pero al recibir a Jesús como Salvador, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y se refiere a la sanidad espiritual que obtenemos a través del sacrificio de Jesús y restaurando nuestra relación con Dios. Muchas veces hay algunos que dicen, no, yo soy sano por la llaga de Cristo, gloria a Dios por eso. Pero muchas veces el que está enfermo dice esa palabra. Y esta palabra Dios la pone, pero solamente para la enfermedad espiritual, emocional. Por eso muchos dicen, no, yo soy sano en la sangre de Cristo, gloria a Dios. Yo, por la llaga de Jesús, fuimos sanados, dice la palabra. Está bien, pero esta palabra se está refiriendo a lo espiritual. Se está refiriendo a que por la llaga de Jesús, o sea, por el sufrimiento de Jesús en la cruz, nosotros fuimos perdonados de nuestro pecado. A eso se refiere esa palabra. Ya después la puedes llevar a lo secular, pero dependiendo. Como te digo, tienes que estudiar esta palabra para que lo puedas llevar a lo secular, a lo físico. Pero esta palabra, este verso, estas últimas palabras se refiere a que Dios, a que Jesús llevó toda carga, toda enfermedad, toda dolencia. Se refiere a lo espiritual. Llevó sobre Él todo ese acontecimiento que teníamos en nuestras vidas. ¿Para qué? Para después ser sanados espiritualmente. Cuando Dios perdona nuestros pecados. Y cuando Él perdona nuestros pecados, ahí tenemos una relación directa con el Padre. Porque sin conocer a Cristo no tenemos nada con Dios. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos una relación. Pero antes de tener una relación con Dios, Dios tiene que tratar con lo interior. Si no trata con lo interior, y muchos, por eso a veces la conversión no es completa.
¿Por qué? Porque muchos se convierten, pero no se dejan tratar con Dios en el interior. Quizás por fuera, de apariencia, pero por dentro no sabemos nosotros cómo está el hermano o la hermana, pero Dios y él o ella sí lo saben. Por eso, hermanos, vuelvo y repito, la palabra de Dios es espíritu. No lo esté llevando, digamos, cuando des un mensaje, no lo esté llevando a la ligera. Llévalo a lo secular, saca lo secular, vienes y amarras con la palabra de Dios y enseñas al pueblo. Explicas al pueblo, o sea, al pueblo, cuando tú te paras acá, hermano y hermana, tú tienes que dar el mensaje desmenuzado, porque no todos entienden, no todos captan rápido. Tienes que desmenuzar bien, tienes que pensar que muchos son limitados y tienes que también predicar para que ellos puedan entender. Tienes que enseñar. Dice la palabra que cuando venimos a Cristo bebemos la leche espiritual. Eso es para los recién nacidos. Nosotros, ¿cuántos años tenemos en el Evangelio? Yo, me pongo yo primero, ya tengo 10, 11 años. ¿Tú crees que yo voy a estar recibiendo leche espiritual? Leche espiritual es algo suave, ligero, superficial. Pero viene el alimento sólido, ahí es la enseñanza. El alimento sólido es para que el niño crezca y empiece a crecer espiritualmente. Pero si tú te paras acá y solamente no das una enseñanza, una revelación, una palabra revelada, con un respaldo de tu enseñanza, un respaldo de la Biblia, no estás enseñando, estás predicando por predicar, pero no estás dando una enseñanza que sirve para el que está al frente tuyo. Alábale porque Cristo vive. Eso es lo que pasa, hermano y hermana. Muchos tenemos, y me incluyo, tenemos esos errores. Gracias a Dios que Dios me ha hecho ver. Me ha hecho ver porque a veces yo medito cuando se paran acá, medito. Yo a todo no le digo amén. Yo a todo no le aplaudo. Porque hay cosas que no están bien. Y no digo que el hermano esté fallando, esté pecando, esté mal de Dios, no. Humanamente se pueden equivocar, sí. Pero lo de nosotros tenemos que reaccionar al toque y empezar a explicar mejor para salir de esa falla que tuvimos aquí parados en el púlpito. Seamos, hermanos, prudentes. No por decir que seamos prudentes vas a callarte cuando tienes que hablar, no. Habla cuando tienes que hablar, pero tienes que hablar cuando veas que viene de Dios. Porque para eso Dios nos ha dado discernimiento, me equivoco. Cuando viene de Dios, ahí hablas. Ahí exhorta. Y si es verdaderamente Dios, ahí mismo viene el consuelo. Pero a muchos dan duro, pero no viene consuelo. Y yo pregunto, ¿viene de Dios? Yo acá no tengo nada contra nadie, como repito, porque esta palabra incluso me está enseñando a mí también. Hermano y hermana, me está enseñando a mí también. Hay partes que me están enseñando y me abren malamente. Gloria a Dios por eso. Pero hermano y hermana, tenemos que pararnos aquí y enseñar. Enseñar es darle al hermano, como ejemplo, sin faltar el respeto a mi hermano Nancy. Vas a decir una palabra sin discernirla, perdóneme, sin hacer menos a la hermana, se queda en el aire. ¿Y cuál es tu responsabilidad y mi responsabilidad? Que esa persona, esa hermana, hermano, entienda o no. Vamos a rendir cuentas, todos, de lo que enseñamos, de lo que damos. Yo tengo mi falla, sí, reconozco. Reconozco que mi carácter es fregado, sí, reconozco. Y yo no me he hecho, no me hago el de atrás, no. Reconozco, sí. Y sí me falta trabajar en esa área, sí me falta. Créalo, hermana, que a veces, o hermanos, yo sí trato de mejorar. Pero yo le pido a Dios que me ayude. Fuera hipócrita, si ando así todo, como me saben decir algunos, malgeniado, peleón. Amado y hermana, fuera hipócrita si yo no estuviera peleando por esa área. Por eso digo, hermano, hermana, pueden estar pecando. Porque estás que te expresas mal de tu hermano, si tú no sabes cómo tu hermano o tu hermana puede estar peleando esa área.
Tenemos, como le repito, ser prudentes, hermanos. Dios nos ama a todos. Dios a todos nos ama. Dios a todos nos ha dado la inteligencia, nos ha dado el discernimiento, nos ha dado las cosas espirituales porque nos ama. Dios no está haciendo distinción de nadie, porque hasta esa palabra se usa aquí, que hace distinciones, que hay divisiones. Como te repito, si vas a decir esa palabra, desmenúzala y resalta que la iglesia no está así, porque aquí no hay divisiones, como repito, hermano y hermano. Aquí no hay distinciones. Di esa palabra, dila con sabiduría y prudencia y dale a entender y resalta, gracias a Dios, que esta iglesia no pasa eso. Porque hasta el día de hoy yo no he visto distinción, no he visto divisiones. Si hubiera habido divisiones, ¿qué sería de la iglesia de Gloria a Cristo que hay? Amén. Recordemos, aquí estamos para aprender, estamos para enseñar. Cuando es de hablar, se habla. Cuando es exhortar, se exhorta. Pero más, estamos para darle un maná fresco al pueblo. No lo mismo. Si vas a utilizar un versículo, desmenuce ese versículo. Ata a ese versículo lo que le sigue, pero no te saltes de ese versículo a otro versículo y al final estás desmenuzando el segundo y tercer versículo y el primero nunca lo desmenuzaste, pero sí lo compartiste. Eso tenemos que tener cuidado, hermano y hermano. Como repito, aquí todos estamos para aprender, todos estamos para enseñar, pero enseñar con sabiduría, con prudencia, hermanos, con inteligencia espiritual, y dámosles a Dios, porque eso es bíblico. Yo voy a buscar el verso que ahí dice que piden con oración inteligencia espiritual, discernimiento. Ahí es. ¿Y usted cree que pedirle inteligencia espiritual a Dios no es bíblico? Es bíblico. Es bíblico, porque lo dice la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que ser coherentes con lo que estamos hablando. Y que Dios me guarde de cualquier falta que habré tenido con alguno de ustedes. Yo les pido perdón sin algo, yo me he equivocado. Pero yo sí les puedo decir, hermano, que así mal geniado, yo a todos los amo en el amor de Cristo. A veces me pongo bravo, sí, desgraciadamente, esa palabra no se utiliza, pero yo vengo de un mundo duro, donde yo utilizaba mi carácter. Mi carácter lo utilizaba, mi carácter era muy duro. Yo sé que con la ayuda de Dios me he bajado un poco, pero yo sé que Dios va a hacer la obra perfecta en mí en esa área. No es que yo soy así porque ya no, sino que yo vengo de un mundo duro y eso todavía Dios tiene que terminar de manejarlo porque está interiormente. Esa es la diferencia. Yo acá no me excuso ni me escudo, no, Dios me guarde. Pero prefiero ser frentero y decir las cosas de frente para que todos hermanos puedan entender y no digan no que este es carnal, porque hasta carnal me dicen cuando a veces yo me pongo molesto. No, hermanos, tienen que entender al hermano o a la hermana, o tienen que ver si en ese momento que pasa algo, se pone molesto, tienen que ver en qué situación se encuentra en ese momento. Póngale un caso que ese carnal se levante más y que Dios sea la obra de Dios. Yo a veces digo, y yo me doy cuenta, hermanos, que Dios, cuando yo estoy predicando, usa mi carácter. Este carácter fuerte Dios lo usa. Pues cuando yo estoy predicando, a mí no me da miedo pararme a predicar. ¿Por qué? Porque Dios usa ese carácter agresivo que yo tenía antes de conocer a Cristo. Dios lo empieza a moldear, lo empieza a usar para su obra. A mí no me interesa si viene un policía y me quiere dar duro y dejar la palabra, nada que ver, porque hasta mi oración yo le pido a Dios y le digo, si es posible que yo muera por tu evangelio, aquí me tienes. Eso hace Dios. Entonces, hermano y hermana, recordemos, estamos para enseñar, estamos para edificar, estamos para avanzar, crecer, todos en general. Todos, por aquí nadie es más que nadie. Acá todos somos iguales ante los ojos de Dios. Acá no porque tienes 10,000 talentos, 10,000 dones,
Ya crees que es mejor. No, hermano, hermana, Potrero, debería darle gracias a Dios por lo que le ha dado y guardarse más. Más aún que el hermano de al costado. Amén. Eso hace Dios. Pensemos, enseñemos, seamos prudentes, sabios, inteligentes espiritualmente. Tengamos palabra revelada que te respalde la palabra de Dios. Eso es, cuando viene una palabra, la sueltas, viene revelada, pero acá tienes tú tu respaldo y la dices. Ahí estás enseñando lo que Dios te está dando. No sueltes palabras por soltar. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios, mis amados hermanos y hermanas. De verdad, que Dios nos siga usando, nos siga enseñando. Amén. Que Dios nos siga enseñando. Y recordemos, enseñemos, edifiquemos. Amén. Porque para eso Dios nos ha dado ese espíritu. Amén. Regálale unas fuertes palmas para el Señor, mi amado hermano y hermano. Amén. Amén. Vamos a poner de pie para terminar y orar. Amén. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso y Misericordioso, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado Padre, primeramente te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado Padre, porque tú has puesto palabra para todos nosotros, incluso para mí mismo. Primeramente, para mí, Señor. Te doy las gracias, Señor amado Padre, por tu infinita misericordia, Señor amado. Guárdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado Padre, a avanzar, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos, Señor amado Padre, a usar el entendimiento que nos has dado espiritualmente. Ayúdanos a usar la inteligencia espiritual que muchas veces, Señor amado Padre, te pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor amado Padre, a usar esa prudencia espiritual para no herir, para no hacer sentir mal, sino para edificar, para enseñar.